Continuando con nuestro tema de este mes que hemos comenzado la semana pasada, que es un tema de suma importancia para la vida cristiana y es la oración. La semana pasada comenzamos ya hablando de algo importante, un mandato que da el apóstol Pablo a los cristianos en Filipos, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4. Pablo, en resumidas cuentas, lo que vimos la semana pasada, lo que nos dice es que es mejor orar que invertir tiempo estando pensando y preocupándonos. Que es mejor invertir el tiempo llevando y poniendo todas nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y que mientras nosotros hagamos esa parte de la oración, el Señor va a hacer el resto. Y el resto es que Dios nos va a dar paz y tranquilidad para resolver estas circunstancias. Veíamos que lo que Pablo dice no solamente son dichos, sino que es mostrado a través de su vida, a través de su ministerio. Mencionábamos ese momento en el libro de Hechos cuando está con Silas en la cárcel y dicen que el pasaje que lo metieron al calabozo de más adentro en la cárcel, y estando encarcelado con Silas, Pablo tiene un tiempo para orar y para cantar a Dios. Entonces el apóstol Pablo vivió esta verdad que les manda a los filipenses diciéndoles que deben orar, que es mejor orar que preocuparse, que es mejor orar que afanarse por las cosas que hay que resolver. Entonces, esto es lo primero que hemos visto la semana pasada, que hemos hablado la semana pasada. El apóstol Pablo a los creyentes nos manda a orar antes que preocuparnos, a invertir tiempo en la oración que invertir tiempo en las preocupaciones de la vida. Esto nos los manda el apóstol Pablo. Y bueno, hoy vamos a hablar de otra cosa, igual referente a la oración, ya no del apóstol Pablo, pero sí de el ejemplo de quien el apóstol Pablo se inspiró para vivir su vida de la manera en cómo la vivió. Entonces vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con el mensaje de esta tarde. Padre, te damos gracias el día de hoy porque tú nos permites una vez más estar aquí en tu casa. Agradecemos, Señor, que nos das tu palabra, que tú hablas a nuestros corazones por medio de tu palabra, que tu palabra es viva y eficaz, que tu palabra sigue siendo fresca, que tu palabra sigue actuando en nuestra vida. Rogamos, Señor, que este mensaje dé fruto en la vida de cada uno de nosotros, que tú sigas exhortándonos, que tú sigas incomodándonos, que tú sigas moldeando nuestro carácter a la manera de Cristo, que, Señor, cada día podamos ser más como nuestro Señor Jesucristo. Pido que tú seas el que hable por medio de mí, que estas palabras provengan de ti, que tú me utilices a mí, Señor, como un portavoz de tu palabra y de tu mensaje. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, bueno, continuamos hablando acerca de la oración. La oración es una bendición de Dios. Uno de los instrumentos más hermosos que Dios nos ha dejado para poder estar en contacto con Él. Y esto era algo que notó el apóstol Pablo y que, como lo había notado y lo sabía, usaba la oración de manera eficaz y de manera correcta. Mucha de la preocupación que viene a nuestra vida es por invertir más tiempo en las preocupaciones que orando. Y el apóstol Pablo nos ha mostrado ya el error de lo que hacemos en la vida, que es preocuparnos de más en vez de orar. Interesantemente, dice el apóstol Pablo, que si oramos, Dios nos va a dar paz en el corazón. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta de eso? Uno es viendo la vida del apóstol Pablo, que así sucedió con él, y lo segundo es experimentándolo. Entonces, si el apóstol Pablo nos ha dado la orden, tenemos que notar qué es lo que estamos haciendo mal. Y bueno, la semana pasada también mencionaba que la oración conlleva devoción, conlleva confianza. Esa conversación con Dios muestra un respeto y un sentido de dependencia hacia Dios, hacia quien se dirige la oración.
Decíamos que las palabras que se utilizan a lo largo de la Escritura para hablar acerca de la oración pueden estar relacionadas con pedir, solicitar, rogar, suplicar, implorar, buscar, alabar, dar gracias y bendecir. Entonces la oración es algo mucho más extenso de lo que a veces pensamos. Todo el registro bíblico nos muestra que las oraciones deben dirigirse a Dios y que Él escucha la oración, que Él escucha la oración de sus hijos. Y no solo eso, sino que la oración está en la presencia de Dios. Mencionaba también la semana pasada Apocalipsis 8:4, que dice que en la presencia de Dios está el incienso con las oraciones de los santos. O sea que nuestras oraciones están delante de la presencia de Dios. También mencionaba que en caso contrario no tiene sentido orar a dioses falsos porque ellos no pueden ni oír, ni escuchar, ni actuar. Entonces es como hablarle a una pared básicamente y sería un error, grandísimo error, tratar de comparar a estos dioses falsos con el Dios verdadero que sí escucha la oración de sus hijos. Mencionamos entonces que la oración es una conversación con Dios, es un diálogo en el cual podemos pedir y rogar, también interceder por otra persona, ser como intermediarios, podemos agradecer, alabar a Dios o simplemente permanecer en silencio. Y esta es parte de la importancia de la oración, porque despreciar un tiempo de oración es despreciar tiempo en la presencia de Dios. Y tristemente esto es algo que sabemos y que sucede en nuestra vida. Preferimos hacer otra cosa antes que invertir tiempo en orar. Porque a veces nos cuesta trabajo, porque es difícil, porque no es fácil. Y preferimos otras cosas antes que la oración. Tristemente, aún nosotros como cristianos y como hijos de Dios. Entonces, bueno, esto es algo que ya hemos mencionado, pero quiero recordarlo porque es importante entender de una manera más profunda la importancia de la oración. Ahora, bueno, creo que todos alguna vez hemos tenido un jefe o hemos trabajado para alguien. Entonces, sabemos que cuando estamos debajo de un jefe, debemos de obedecer las órdenes que nos dan. Si el jefe pide algo, si el jefe manda algo, se tiene que hacer, porque es el jefe y porque nosotros estamos trabajando para él. Independientemente de si es un buen jefe o si es un mal jefe, o si nos está dando una buena orden o una mala orden, si el jefe da la orden, debemos de cumplirla, porque él es el que manda y porque estamos trabajando para él y porque él es el que nos paga. Entonces, no hay mucho que hacer. Si el jefe da una orden, se tiene esta que cumplir, incluso sin importar si a nosotros nos incomoda muchas veces, si no estamos de acuerdo. Si el jefe manda, hay que cumplir. Y suele suceder algo en el trabajo o siempre que uno es mandado por alguien, suele suceder una imagen cómica, por así decirlo. El jefe manda a los empleados que hagan su trabajo, cualquier cosa que se tenga que hacer, y se va el jefe. En el momento en el que se va el jefe, los empleados se toman 5 minutitos de descanso que a nadie le caen mal, porque de todas maneras lo vamos a hacer, pero pues no nos está viendo, pues podemos estar más relajados. Y entonces se toman sus 5 minutos de descanso y están cotorreando, están platicando, están haciendo todo menos trabajar. Y pues a nadie le hace mal 5 minutos de descanso. ¿Quién se puede oponer a 5 minutos de descanso? Y están todos aquí pachangueando hasta que alguno de ellos escucha o ve que viene el jefe. Cuando viene el jefe o cuando escuchan los zapatos, a correr todos y a ponerse como si de verdad estuvieran trabajando. No falta alguno por ahí que diga, caracoles, es el jefe, ahí viene, vamos a ponernos a trabajar. Y esto es una imagen cómica del trabajo de los empleados y el jefe, y que en la cual muchos de nosotros hemos estado, como el jefe o como los empleados que no están haciendo nada mientras el jefe no está. Todos hemos vivido esto, o hemos sabido, es una imagen muy común en la vida. Bueno, al jefe se le debe respeto, por eso en el momento que viene, que regresa, que están disfrutando sus 5 minutos de descanso, los empleados corren, porque frente al jefe
hay que trabajar. Al jefe se le debe ese respeto. Frente al jefe no voy a estar cotorreando porque me va a regañar y porque pues él es el que me paga, ¿no? Entonces, también le debo obediencia al jefe porque de alguna manera dependo de él. Entonces, así que bueno, si el jefe manda algo, hay que hacerlo sin importar nada. Sin importar si estamos de acuerdo o no. Si el jefe manda, se tienen que hacer las cosas. Casi ninguna razón es válida para desobedecer al jefe por el simple hecho de que él es el jefe, de que él es el que paga y de que él es el que manda y que nosotros estamos debajo de él. Casi ninguna razón es válida para desobedecer a un jefe. Bueno, creo que esta imagen y este asunto de un jefe y de un empleado todos lo entendemos, ¿no? Más o menos. Si el jefe manda algo, eso se debe de hacer y debemos de cumplir. Por el caso contrario, ¿qué es lo que sucede si no se obedece la orden del jefe? El trabajo corre riesgo, corre peligro. Es probable que si a lo mejor no nos corre, el jefe nos agarre de bajada y nos empiece a tratar mal porque una vez quizá lo retamos o porque no estuvimos de acuerdo con la orden que dio o porque frente a todos los demás empleados le dijimos no lo voy a hacer. Cualquier cosa que se pudiera parecida, el jefe podría empezar a tratarnos mal por no haberle obedecido, aunque tuviéramos la razón. Si no le obedecimos, puede ser que el jefe nos empiece a tratar mal. Entonces las órdenes de los jefes deben obedecerse. Y esto pues es algo que todos hemos vivido. Bueno, esta imagen solamente es para representar algo que les voy a explicar más adelante. Así que no lo olvide, recuerde que las órdenes de los jefes debemos de cumplirlas. Y bueno, entonces ahora vamos a ir al pasaje en el cual nos vamos a centrar esta tarde, el cual es Marcos capítulo 14. Abran su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, y vamos a estar en el versículo 38. Marcos 14, versículo 38. Vamos a esperar que todos lo tengan. Marcos, capítulo 14, versículo 38. Marcos 14, versículo 38. Dice de la siguiente manera, yo lo voy a leer, usted tan solo sígame con su vista. Dice de la siguiente manera, Marcos capítulo 14, versículo 38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este es nuestro pasaje en el cual nos vamos a centrar esta tarde. Y es un pasaje importante, son palabras del Señor Jesús. Este momento en el que se nos sitúa este versículo es un momento importantísimo en la historia de la vida del Señor Jesús y para nosotros como seguidores de Él. Nos encontramos en la noche antes del sacrificio del Señor Jesús. Antes de que el Señor sea sacrificado, la noche anterior sucede esto. El Señor Jesús se encuentra en el monte Getsemaní con los discípulos. El Señor en este momento se encontraba preocupado, se encontraba angustiado. Dice él que se encontraba angustiado hasta la muerte, porque sabía que era lo que iba a suceder al día siguiente. Dice el versículo 34, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. El Señor estaba preocupado, el Señor estaba angustiado. Y entonces él se fue a orar y mandó a los discípulos que también oraran. Estando ya en el monte, toma a 3 discípulos que son los más íntimos que él tenía, los cuales son Pedro, Jacobo y Juan. Eran los 3 discípulos más íntimos del Señor Jesús. Y a estos 3 les dice, vénganse conmigo. A unos los deja en una parte y después a Pedro, a Juan y a Jacobo les dice, vénganse ustedes conmigo. Y se fue a otra parte del monte a orar. Y bueno, el Señor entonces, en este momento, cuando su alma estaba angustiada hasta la muerte, Él se dispone a orar. Y aquí hay algo importante que observar. En el momento de mayor tensión de la vida del Señor Jesús, lo que hizo fue orar.
No usar el tiempo tan solo pensando qué me pasará el día de mañana, qué tanto me va a doler. El Señor no estaba prestando sus pensamientos a mal viajes, por decirlo así. El Señor no estaba prestando sus pensamientos a acongojarse. Obviamente estaba angustiado, obviamente estaba sufriendo porque lo que iba a suceder el día de mañana era algo inexplicable. Era obvio que se encontrara en esa situación. El Señor Jesús estaba en su naturaleza humana, como nosotros. Era obvio que estuviera preocupado, pero en su preocupación lo que hizo el Señor Jesús fue ponerse a orar y mandar a sus discípulos a orar con él. Entonces, de aquí el apóstol Pablo tiene un buen ejemplo para orar en el momento en el que está encarcelado por causa del evangelio. Tiene un buen ejemplo para orar en el momento de mayor preocupación de su vida. Porque el Señor Jesús, eso fue lo que hizo. En el momento en el que sufrió mayor tensión, Él tuvo tiempo para orar. Al momento de irse a orar, toma a estos 3 discípulos más íntimos, Pedro, Juan y Jacobo, para que le hicieran compañía. Y tal parece que el Señor Jesús, después de tomar a estos 3, se va y está orando y ora 1 hora. Durante este tiempo de oración, Él está pidiendo consuelo y ayuda a Dios el Padre para todo lo que iba a suceder al día de mañana. Porque sí, el sufrimiento que Él iba a tener no podía compararse con nada, porque llevaría el pecado de la humanidad. Entonces, Él manda a los discípulos que oren, Él se va a orar, pasa 1 hora orando y regresa el Señor Jesús a donde había dejado a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y cuando regresa, los encuentra dormidos. Los discípulos están durmiendo. En vez de estar orando, están durmiendo. Y el Señor Jesús procede a preguntarle a Pedro que si no ha podido orar ni a 1 hora, dice el versículo 37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Entonces, el Señor Jesús se había ido a orar 1 hora. A ellos los mandó a orar. Cuando regresa los encuentra dormidos. Y es interesante notar a quién le da la orden. Eran 3 los que estaban ahí: Jacobo, Juan y Pedro. Y al que le pregunta es a Pedro. Pedro siempre fue como el líder de los discípulos. Pedro siempre fue el que estuvo adelante, siempre fue el que tomó la batuta. Era como el representante de los discípulos. Él era el que estaba al frente. Entonces, cuando viene y ve a Pedro y a Jacobo y a Juan durmiendo, al que le pregunta es a Pedro: ¿no has podido orar ni 1 hora? Y es aquí entonces que viene la orden del Señor Jesús, que le dice a Pedro: velad y orad. Para el momento en el que se encontraban, debemos de reconocer que sí era hora de dormir, era la madrugada. Y ellos, muy humanamente, tenían ganas de dormir. Era hora de dormir, por lo que ellos obviamente tenían sueño. Pero en este momento de la historia no había tiempo para dormir. No había tiempo para satisfacer esa necesidad humana, porque era la última noche del Señor Jesús en ese momento de su ministerio. Los discípulos no sabían que era la última noche. Ellos no tenían en cuenta que era la última noche que iban a tener al Señor Jesús en esa compañía. Obviamente el Señor Jesús iba a resucitar y iba a estar con ellos después de la resurrección, pero no iba a ser la misma forma en la que lo habían tenido durante los 3 años de su ministerio. Era la última noche que lo iban a disfrutar y ellos estaban durmiendo. Como dijera alguien que conocí: para dormir en mi casa, porque esa era una noche única en la historia de la eternidad. Pero ellos no lo tenían en cuenta. No era el momento para dormir, era el tiempo para orar. Era el tiempo para estar despiertos y pidiendo ayuda a Dios. Pero los discípulos no lograron entender que esa era la última noche que el Señor Jesús estaría con ellos. No era una noche común, no era una noche para dormir, era una noche para orar. La orden de Jesús era estar despierto y orar, tal como Él lo estaba haciendo. No había más. Y aún los discípulos
no obedecieron esa orden. El Señor los mandó a orar, pero ellos se durmieron. Sí, podemos entender que era hora de dormir, claramente. Tenían sueño, sí. Pero el Señor les estaba mandando que oraran. Y aún ellos no pudieron oponerse a su deseo y su necesidad de orar. Después entonces el Señor Jesús explica por qué la razón de mandarlos a orar. Dice la siguiente parte: para que no entréis en tentación, y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es entonces interesante notar que el Señor Jesús les da la orden de orar para que no entren en tentación. Sí, ciertamente estaban ahí 3 discípulos, pero a quien se dirige es el apóstol Pedro, es al discípulo Pedro, porque se lo dice a él. Sí, porque él era el líder, porque él era el que tomaba la batuta, él era el que estaba al frente. Pero hay algo interesante que vamos a ver. Según las palabras del Señor Jesús, parece haber una relación directa entre la oración y la tentación. Por lo que si nosotros como cristianos, como creyentes, sufrimos tentación todos los días, también debería haber oración todos los días y aún mayor. Con respecto a esto, leía una frase en la semana que dice así: el cristiano que no puede pasar 10 minutos en oración, difícilmente podrá soportar 3 minutos de tentación. No es una ley, no es que siempre se aplique así, pero sí que demuestra la relación que hay entre la oración y la tentación. Y eso es lo que pasa aquí. El Señor Jesús está mostrando la relación entre la tentación, entre ceder al pecado y la oración, que son cosas totalmente contrarias. Jesús pasa a explicar el por qué. El por qué viene la tentación a causa de no orar. Y dice el Señor Jesús en la primera parte: el espíritu a la verdad está dispuesto. Y esto es una frase que llama mucho la atención. Es una frase llamativa. El espíritu está dispuesto. A lo largo de la vida cristiana, todos los cristianos nos encontramos en esta situación. Nuestro espíritu está dispuesto y está deseoso de servir al Señor. Y qué bueno, gracias a Dios por eso. Eso es una muestra de que verdaderamente hemos sido salvos, que queremos servir a Dios, que queremos dedicar nuestra vida a Dios. Tenemos ganas, tenemos motivación para servir al Señor, para predicar su palabra. Nos sentimos con ganas de estar para Él, de dar todo lo que tengamos en nuestras manos para Él. Lo decimos y tenemos ganas, pero las ganas no son suficientes. No es suficiente con decir que lo vamos a hacer. No es suficiente con tener ganas de servir a Dios. No es suficiente con pensar que en el momento que se requiera lo vamos a hacer. No es suficiente con estar dispuestos. No es suficiente con que el espíritu tenga ganas. No basta. Es algo bueno, pero no basta. Cuando nos preguntan si estamos dispuestos a morir por Cristo, ¿qué es lo que decimos? Sí, yo voy a morir por el Señor Jesús. Pero en el día a día no estamos dispuestos a morir a los deseos de la carne. No estamos dispuestos a tomar nuestra cruz y a seguir a Jesús. Decimos, sí voy a morir por el Señor Jesús, pero en el día a día no decido morir a mis deseos para vivir por Él. No basta con tener ganas, no basta con decir que queremos servir a Dios, no basta con decir que moriríamos por Él. Y como una muestra muy clara de esto es el apóstol Pedro. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo, todos los discípulos. Marcos 14:31. Antes de que pase esto, antes de que lo mande a orar, el apóstol Pedro le dice a Jesús: yo voy a morir por ti, yo voy a dar mi vida por ti. Y entonces no es suficiente con las ganas, no es suficiente con querer. Es bueno tener las ganas, es bueno tener la motivación y querer servir al Señor, pero hay un pero muy grande que da el Señor Jesús. Pero la carne es
débil. Pero la naturaleza humana es débil y tristemente aún puede más el pecado en la vida de nosotros que las ganas de servir a Dios. ¿Por qué? Porque no hay oración. Podemos decir por muchos años que estamos dispuestos a servir a Dios, pero si nos falta oración no podremos llegar muy lejos. Tristemente, si no ejercitamos la oración en nuestra vida diaria, esas ganas de servir a Dios se van a quedar en ganas, porque no llegarán lejos. No llegaremos muy lejos porque nos falta la oración. Tristemente, si falta la oración en nuestra vida, no podremos lidiar con el pecado. No podremos presentar una verdadera lucha porque no estamos dispuestos. Porque aunque estamos dispuestos, no hay fortaleza para resistir. Decía un teólogo antiguo de hace algunos siglos llamado Juan Bunyan, que escribió El progreso del peregrino, una frase que dice de la siguiente manera: la oración alejará al hombre del pecado, o el pecado alejará al hombre de la oración. La oración y el pecado son cosas contrarias, totalmente contrarias. Si en nuestra vida hay patrones de pecado que están gobernando, es por falta de oración. Porque por medio de la oración viene la resistencia de parte de Dios. Porque podemos tener las ganas, pero si no hay oración, esas ganas no tienen sustento. Y el ejemplo de esto es Pedro. Porque el apóstol Pedro, después de decirle al Señor Jesús: yo voy a morir por ti, yo voy a dar mi vida por ti, y dice: no te negaré, el apóstol Pedro. Y después le contesta el Señor Jesús: de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes de que el gallo ha cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Y luego, versículos más adelante de este capítulo 14 de Marcos, dice el versículo 68, mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Luego el versículo 70 al 72. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí otra vez dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Pedro tenía las ganas, tenía el espíritu más dispuesto para servir a Jesús y para morir por él. Pero cuando llegó la hora de la verdad, Pedro dijo: no le conozco, no sé de quién están hablando. Y es más, empezó a decir maldiciones. Empezó a hablar como si fuera una persona común, corriente. Como si fuera una persona que nunca hubiera conocido la salvación. Pedro tenía el espíritu más dispuesto. Pero cuando llegó la hora, negó a Jesús. Aquella noche, los discípulos y Pedro no sabían que era la última noche que tendrían a Jesús en su ministerio terrenal, en esos 3 años. Si lo hubieran sabido, seguro que no se hubieran quedado dormidos. Si ellos hubieran entendido que era la última noche que tendrían a Jesús, se hubieran quedado con él orando, compartiendo la agonía que el Señor Jesús estaba pasando. Pero no, ellos de manera muy humana prefirieron dormir antes que velar una noche y hacerle compañía a Jesús. Prefirieron dormir porque pensaban que todo estaba bien. Aunque Jesús se los anticipó, si ellos no oraban, iban a entrar en tentación. La advertencia y el problema no es la tentación. El problema es cuál es la condición en la que nos encuentra la tentación. Cuando viene la tentación, ¿estamos fortalecidos por la oración o estamos emocionados pero débiles? Eso sí fue algo que Jesús les advirtió, que iban a ser probados y que iban a ser tentados. Por eso los manda a orar, pero ellos no lo entienden y no oran. Y cuando viene la tentación, los agarra dispuestísimos para servir a Dios, pero sin fortaleza.
Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. ¿Quieren dormir? Ya váyanse a dormir, ya es suficiente. El tiempo ya llegó. Y estando sin oración, estando sin fortaleza, pero sí con emoción y con disposición para servir al Señor, es que le vino la prueba al apóstol Pedro. Aún estando anticipado por Jesús de que iba a entrar en tentación si no oraba y de que le iba a negar. Y aún estando anticipado, Pedro cayó. Por eso es interesante que el Señor Jesús, a quien dirige su pregunta, es a Pedro. ¿No has podido orar ni una hora? Tú que dices que estás dispuesto a morir por mí, ¿no has podido orar ni una hora? Tú que dices que no me vas a negar, ¿no has podido orar ni una hora? Y el Señor Jesús, Él lo anticipa a él. Porque Pedro no oró, Pedro no se fortaleció. Y horas después, cuando le reconocían que él estaba con Jesús, Pedro, estando débil, pero muy emocionado, es que cede y dice: yo no le conozco. ¿Cuál es el error del apóstol Pedro? No haber orado. Finalmente, un principio básico de teología que tenemos es que si algo proviene de la boca del Señor Jesús, se convierte en algo fundamental y algo indiscutible. Así que la oración, al ser pronunciada y ser utilizada tan sustancialmente por Jesús a lo largo de su ministerio y a lo largo de su vida, vuelve a la oración algo vital para la vida del cristiano. Y no es para menos. Si deseamos seguirle a Él, debemos seguir su ejemplo. Entonces aquí Jesús nos da la orden de que debemos orar. Y al principio les hablaba de que cuando somos trabajadores y tenemos un jefe, y si nos manda algo que hacer, debemos hacerlo. Ese algo debe cumplirse al pie de la letra porque el jefe lo mandó. Si hacemos eso con los jefes que tan solo nos pagan y no nos tratan del todo bien, ¿qué no haríamos por un jefe que da la vida por el bien de sus trabajadores? ¿Qué no haríamos por un jefe que se pone en lugar nuestro? ¿Qué no haríamos por un jefe que busca nuestro bien? ¿Qué no haríamos por un jefe que hace más que mandarnos? Ningún jefe humano haría eso, claramente. Ningún jefe humano, o la mayoría, alguno que otro sí, pero la mayoría de los jefes humanos no tienen compasión por sus trabajadores. Y aún así se les debe respeto. Y aún así se debe de obedecer sus órdenes. ¿Qué no haríamos por un jefe que verdaderamente nos ama y que dio su vida por nosotros? Caracoles. El jefe dijo que tenemos que orar. Entonces, no queda mucho más que decir. El jefe dio la orden. ¿Por qué? Porque él sabe qué es lo que pasa si no oramos. Y más que una orden, es un resguardo para la vida, es un seguro para la vida. Orar nos fortalece ante la tentación. Y si no oramos, dos cosas van a pasar. Nos vamos a inclinar hacia el pecado y el pecado cada vez nos alejará más de la oración. Como sucedió con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro decidió no orar y dormirse. Y cuando llegó la hora de la prueba, aunque dijo que estaba dispuesto a servir a Dios y a morir por Él y a dar su vida por Jesús, cuando llegó la hora, eso no le alcanzó. Esas ganas no le fueron suficientes para verdaderamente hacer lo que había dicho en un momento de su vida. Gracias a Dios que Jesús no se queda con esas cosas. Porque tiempo más tarde, muchos años más tarde, después de que Pedro había entendido su error, de que Pedro entendió el gran error que cometió al no haber orado y al no haber tenido el valor para entregarse por Jesús, el Señor le dio otra oportunidad de hacerlo. Y esta vez el apóstol Pedro lo hizo bien. Y el apóstol Pedro murió también crucificado por causa del Evangelio.
Y es más, el apóstol Pedro dijo, no soy digno de morir en la misma manera que el Señor Jesús, así que sacrifíquenme de cabeza, crucifíquenme de cabeza. Él no murió, aunque murió crucificado, el apóstol Pedro no murió con los brazos así, él murió de cabeza en la cruz. Porque esa forma de morir en la cruz, tan solo para el apóstol Pedro, fue digna del Señor Jesús. Dios le dio una segunda oportunidad al apóstol Pedro. Y esta segunda vez, él no renunció. Él se entregó. Él tuvo el valor para morir por él. Porque ahora sí que se encontraba fortalecido. Porque su emoción no se había quedado en tan solo palabras, sino que se quedó en un hecho, que murió por el Señor Jesús. Entonces, recordemos esto. Caracoles, el jefe dijo que tenemos que orar. Entonces hay que orar. Entonces hay que dedicar tiempo a la oración. Seguramente cuando Pedro y los discípulos vieron que venía el Señor Jesús y estaban medio adormilados, alguno de ellos dijo, caracoles, ahí viene Jesús y nosotros estamos dormidos. El jefe nos mandó a orar. Entonces tenemos que orar. Recordemos lo que dije la semana pasada. Si supiéramos las bendiciones que nos hemos perdido por no orar, oraríamos más. Y quizá usted en algún punto de la vida ha dicho, pero no sé por qué cosa debo orar. Sí quiero orar y me voy a poner a orar, pero cuando voy a empezar a orar, no sé por qué cosas a orar. Bueno, la Escritura nos da respuesta a eso, pero eso lo veremos la siguiente semana. Así que, bueno, póngase de pie y vamos a terminar con una oración. El jefe dijo que tenemos que orar, entonces tenemos que orar. Orar más que para la comida o que para, ay, gracias Señor porque me permitiste abrir los ojos este día, amén, y ya me voy. Más que eso, dedicar un verdadero tiempo a la oración. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos das en esta noche. Gracias Dios por la bendición que nos das de tener la oración. Señor, perdónanos por no utilizar la oración de la manera en que deberíamos, porque en nuestras vidas de oración comúnmente las descuidamos. Nuestra comunión contigo continuamente la descuidamos. Y perdónanos. Aunque vemos el error del apóstol Pedro, debemos de reconocer que nosotros no somos mejores que él. Y que muchos de nosotros, la gran mayoría de nosotros, actuaría igual que él. Por un lado te diríamos, Señor, estamos dispuestos a morir por ti. Y al momento siguiente estaríamos dándote la espalda. Y al siguiente momento estaríamos negándote. Perdónanos, Señor, por actuar de esa manera. Porque decimos por un lado que queremos vivir y morir para ti, pero en nuestras acciones decimos otra cosa. Porque en nuestra manera de pensar decimos otra cosa. Porque en nuestra manera de dirigirnos decimos otra cosa. Ayúdanos, Señor, a utilizar la oración de una manera más eficaz en nuestra vida y a tener una comunión más plena contigo. Y danos la oportunidad, una segunda oportunidad como se la diste al apóstol Pedro, de entregar nuestra vida con valor para ti, de morir para ti, de cada día tomar nuestra cruz verdaderamente y seguirte a ti. La fortaleza ahora entendemos que viene por medio de la oración, la fortaleza para vivir para ti. Ayúdanos a ver la importancia de este instrumento y a no descuidarlo y a no despreciarlo, porque la oración es comunión contigo. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque nos exhortas a cambiar, porque nos muestras el error en nuestra vida y ayúdanos, Señor, a hacer las cosas diferentes el día de hoy y el día de mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.